Bien, hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, van a ser acostados, ¿verdad? Está bien de lado, de cabeza. Bien, qué bueno, gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta mañana para poder hablar de su palabra. Es una gran oportunidad cada vez que nosotros nos ponemos a la luz de su palabra. Algo va a suceder, algo tiene que suceder y muchas cosas cambian. Y quedé pensando en el himno que estuvimos entonando, Conflicto de los Siglos, y no es por desanimarlos, pero hasta que el Señor nos mande descansar, terminarán nuestras batallas personales. Mientras tanto, es necesario que pues nosotros usemos, ¿verdad?, de la palabra con sabiduría y podamos nosotros auxiliarnos, ayudarnos, tomar de las experiencias de otros y podamos participar de la victoria, como decíamos el día viernes, de la victoria que nos va a dar la santidad. Así que hoy vamos a predicar algo que desde cada lunes siempre empiezo a estudiar, pensar para predicar el día domingo nuevamente. Y lo que le decía al Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué voy a hacer? Dime ¿qué debo de? Y bueno, estábamos trabajando, estaba leyendo la primera carta del apóstol Pedro, y en el capítulo número 2, en el versículo en el cual va a estar basada nuestra predicación, nuestra conversación el día de hoy, es el versículo número 21. Y definitivamente quisiera que ustedes pensaran mucho en este tema de forma personal, que uno mire y escudriñe la palabra y a la vez el Señor nos muestre nuestros corazones. Será muy bueno porque pues todos los cristianos a lo largo y a lo ancho del mundo están siguiendo las pisadas del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:21, dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, porque tu palabra, Señor, en todo tiempo inyecta el poder de su palabra y la hace, Señor, eficaz en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, ver a la luz de tu palabra, Señor, cuál es el mapa que debemos de seguir, cuáles son tus planes, cuál es la visión que tienes, Señor. Y de cierto estamos, Señor, como dice el himno, estamos caminando, estamos yendo, estamos luchando, Señor. Siempre, en todo tiempo, Señor, podemos nosotros mirar, Señor, las luchas que cada uno como cristiano tiene, y también, Señor, podemos gozar de una manera particular también, así como son las luchas personales, también uno goza de la victoria personal, de las mieles de la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque también nos permites edificarnos, Señor, con tu palabra. Gracias, Dios, porque lejos de desanimarnos con estas palabras, Señor, nos alienta a saber, Señor, que todos los días los cristianos tenemos una lucha sostenida en contra de todo el mal, y particularmente, Señor, no tan solo el mal de fuera, Señor, sino el mal, Señor, que en algún tiempo, Señor, fue nuestro amo y fue nuestro Señor, y no quiere apartarse de nuestro corazón. En la presentación, que sea muchísimas gracias te damos, Señor, porque nos amaste, porque todos los días, Señor, hablas a nuestro corazón, de manera que nos pongamos, Señor, manos a la obra, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es fiel y porque en todo momento, Señor, sabemos que en Cristo somos más que victoriosos. Te pedimos, Dios, bendigas a mis hermanos en esta mañana, a mis hermanos de Chichihualco, a mis hermanos de
Huamustitlán, de Orizaba, mis hermanos en cualquier lugar, Señor, de este planeta, Señor, donde se invoque el nombre de Cristo, seas tú con ellos de manera, Señor, que les sostengas, les animes, les confortes, les fortalezcas, Señor, y les des en todo tiempo, Señor, la victoria. Gracias, Dios, por habernos amado. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Bien, entonces el tema de hoy tiene que ver, bueno, nosotros ya habíamos leído con antelación, habíamos leído ya en la lectura devocional está este capítulo a partir del versículo número 11 hasta el versículo número 25. Pero ahora vamos a enfocarnos mucho en este versículo número 21. Vuelvo a leerlo, dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Entonces, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando miras este versículo, lo que puedes mirar es una actitud muy paternal, una actitud paternal por medio de la cual nosotros podemos percibir de nuestro Padre su cuidado, su protección, sus más profundos deseos de que podamos recibir de parte de ellos o de parte de Él todo lo bueno, todo lo que significa su consejo. Nos podemos sentir seguros al que Él nos diga: sigan mis pisadas, he dejado mis huellas. Y podemos ver el alto grado de seguridad, de modo que nuestra vida y nuestra integridad se vean aseguradas por esa recomendación tan especial que dice: hijo mío, donde yo haya pisado, ahí quiero que tú pises. Cuando nosotros estamos cantando este himno, no vemos otra cosa más que este mensaje cantado. Una lucha constante. La vida cristiana no es como se predica en algún otro lugar. Es más, no es lo prioritario. Y de alguna manera hemos oído mucho este tipo de evangelios y ya atrae a la gente. Sin embargo, el evangelio del Señor tiene algo mucho más espectacular, mucho más especial, y tiene que ver con nuestra eternidad. Entonces nosotros debemos de poder considerar lo que el Señor tiene y el ejemplo que nos ha dejado. Nos llenará a nosotros de confianza, nos llenará de fortaleza, nos desafiará, porque el ser cristiano es un desafío de todos los días. Para mí, el estar leyendo este versículo me recordó algo muy especial. Cuando yo era niño, ya hace unos años, muchos años, nosotros vivíamos en la casa pastoral en la iglesia bautista Getsemaní, en el centro de la ciudad donde vivíamos. Llegó el tiempo en que mi papá compró un terreno en la colonia Lázaro Cárdenas. Para aquel entonces, la colonia Lázaro Cárdenas no tenía luz, estaba un poco lejos. Y él, recuerdo que siempre tenía una lámpara, como el tamaño de este micrófono, una lámpara, y él hizo una lámpara Winchester. No sé si algunos que son como de modelos 71, 71, se acuerdan de eso.
y siempre se la ponía así. Ya cuando llegaba donde había luz. Pero cuando no, sacaba la lámpara y él iba adelante y la lámpara me iba alumbrando a mí. Y cuando a veces llegábamos noche, las calles más o menos estaban trazadas, pero a veces para llegar ahí tenía uno que pasar una barranquita. Y esa barranquita pues no pasaban los carros, eran como senderitos. Y él me decía al pasar las barranquitas donde yo pise, ahí pisa tú. Y como vuelvo a decir, es una actitud muy paternalista. La actitud que tiene el Señor es una actitud muy paternalista. Nunca mandó primero a nosotros a descubrir el camino. Él lo descubrió y dejó unas huellas tan profundas, tan marcadas, huellas completamente definidas, de manera que nosotros las podamos identificar. Habrá momentos en la vida de todo cristiano, que haya momentos como que digas, ¿de veras, Señor, tú quieres que yo camine por ahí? Te generará duda. ¿Estás seguro que es seguro andar en este camino? Todos los cristianos tenemos un límite, pero Dios no tiene límites. Y Él siempre nos pedirá, así que quiero que seáis no tan solo valientes, sino muy valientes. Poder experimentar eso nos va a permitir a nosotros identificar quién es Él. Él asegura nuestra integridad moral, emocional y espiritual, aunque de repente no lo parezca. Entonces, no tan solo aprendí eso de mi papá, sino también ahí del Señor. Y ahora que mi padre no está, hace ya más de 10 años que partió, tengo un buen recuerdo y siempre, ahora pues no está Él, pero siempre está Dios. Entonces, yo era muy niño cuando él siempre me hablaba de su muerte. Mi papá siempre me hablaba de su muerte. Y siempre me decía, no te apartes. No te apartes. Y lo que venga, no te apartes. Y luego decía, ¿y si yo murió? Porque me hablaba como tú estabas niño. Y yo ni entendía si se muere, yo no sabía. Pero la huella que él dejó, de verdad que fue una buena huella. Una huella que hasta ahora me ha servido. Y he tratado en todo tiempo de seguir a Dios. El enemigo trata de que las huellas del Señor se confundan, pero de ninguna manera esto jamás va a suceder. Cada lunes estoy preguntándole a Dios qué voy a predicar el próximo domingo. No es mi iglesia, es tu iglesia, es tu congregación. Yo solamente voy a estar ahí hasta que tú quieras. Y siempre está eso en mí, preguntarle. Muchas veces me he resistido a lo que Él pone en mi corazón y yo le digo, ¿de veras estás seguro que eso quieres que predique? Yo no quiero ir a predicar eso. No siento que deba de predicar eso. Pero he aprendido a decir, está bien lo que tú digas que yo voy a predicar, eso voy a predicar. Y en esta carta del apóstol Pedro, en el versículo número 11, 1 de Pedro 2:11 dice algo bastante significativo. Algo que debes de hacerlo tuyo. Algo que debes abrazarlo.
algo que debes, a lo cual debes de sensibilizarte y concientizarte. Algo que no sea algo que solamente escuchas, sino algo que en ti se convierta no en un deber, sino en un haber, en algo del tesoro de tu corazón. Y que tú escuches el pensamiento que Dios tiene acerca de ti. Porque muchas veces tenemos ese grave conflicto de tener la sensación de estar solo y de que a mí nadie me quiere. En la vida cristiana eso va a suceder siempre. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente, Él dice, amados, amados. Escuchen de parte de quién viene, y es amados. ¿Cuánto valor puede ver Pedro en cada creyente, en cada persona? Y es una grandísima recomendación. Y Pedro hace que cada uno de nosotros recuerde el estatus que nosotros tenemos mientras estamos en este mundo. Y nos dice, somos dos cosas, somos extranjeros y somos peregrinos. La lucha terminará hasta cuando el Señor nos mande descansar. No sé quién quiere que ya termine su lucha ahora mismo. Todavía no, ¿verdad? Y eso que ya muchos años, hermana. Pero, o sea, para que ustedes vean que no, yo no me quiero ir a descansar. Uno quisiera vivir como Matusalén. Así que Él está diciendo que hasta que Él nos mande descansar terminará nuestra lucha. Mientras vamos a seguir en pos de esta visión, en pos de esta dirección de la cual Él nos ha dejado. Él dice amados. Y uno dice que la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Y este mundo, mientras duren nuestras vidas, o aquí en este mundo, mientras duren nuestras vidas, por tal motivo uno debe de considerar que cada paso que usted se permita dar en la vida cristiana sea seguro. No importa cómo le parezca. El paso que yo voy a dar debe de ser seguro. Así que cuando nosotros estamos pensando en las huellas del Señor, ¿qué te dice? ¿Qué te dice las huellas del Señor? Lo que nos dice es esto, que alguien pasó primero. Cuando alguien ha dejado huellas, es que alguien ya pasó primero. Y de verdad el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, en el versículo número 13, dice lo siguiente: nadie subió al cielo. El que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que el que bajó del cielo, subió al cielo, pero antes de subir al cielo nos dijo: señores, somos ustedes y yo ahora soy extranjero, soy peregrino. Y nada de lo que tú vayas a experimentar en tu vida, nada, Él dejó sin respuesta. Él dejó sin solución. Y a veces podrá verse tu pie así de pequeño respecto de la profunda y definida huella que el Señor dejó en la línea del tiempo, en la línea del camino que conduce a casa nuevamente. Un extranjero, debemos de saber que no es su casa donde anda paseando, o no es su casa por donde va pasando. Si es un peregrino, mucho menos. Tiene que regresar a su casa. Y cada cristiano debe de saber que el camino que dejó el Señor es un camino que lleva de regreso a casa. Es un camino seguro. Habrá muchas cosas en el camino, pero es un camino seguro. Fue el Señor Jesús, el Verbo que se hizo carne y por medio del cual pudimos tener cada uno, pudimos ver de parte de Él cada testimonio que cada uno de nosotros necesita para poder solucionar cada circunstancia de nuestra vida.
Si tú te preguntas, muchos nos podremos preguntar cuando estamos en situaciones extremas, en situaciones límite, en situaciones críticas, ¿cuál es la solución para esto? Ahí está la Biblia. Hemos estado diciendo que entre más pronto esté algo lindo para amanecer en nuestras vidas, siempre habrá una terrible oscuridad que se anteponga antes de que los primeros rayos del sol empiecen a filtrar su luz. No podemos de ninguna manera rendirnos nunca como creyentes. Él, dice la palabra de Dios, que cuando Él dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hubo nunca tinieblas tan oscuras como esas cuando Él murió. ¿Qué pasó ahí? Solamente Él sabe. ¿Qué sucedió ahí? No sé qué sucedió. Muchos podríamos especular. Muchos podríamos decir que los demonios del infierno, yo no sé, hay muchas especulaciones, la Biblia no lo dice. Pero fue un momento en el cual se agudizó lo oscuro para que pudiese llegar la luz. La luz que puede salvar a todos nosotros en todo tiempo. Él vino de allá y regresó allá. Él mismo le dijo a los judíos algo bien importante y ellos no lo entendieron. Señores, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no está aquí. Esto se encuentra en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo lo pelearía. Es más, mandaría a mis servidores a que pelearan por mí para que yo no fuese entregado a los judíos. Juan 18:36. Cuando nosotros vemos cada mensaje de estos, no es otra cosa más que las huellas que el Señor dejó para que nosotros podamos entender las circunstancias que vienen a nuestras vidas. Y Él no estaba de ninguna manera considerando liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Él tenía otra cosa mucho más importante, era llevar a ellos al cielo. De regreso a casa, no sé a ti donde te haya alcanzado la voz de Dios y convenció tu corazón, pero debemos de saber que no estábamos cerca de Dios. Nosotros muchas veces hicimos como los niños esos que se van, y allá va el papá detrás de él, y entre más lo sigue el papá, el chamaco más lejos se va. Y no regresa. Hasta que por ahí algo lo quebrantó, pero viene en caliente, ¿verdad? Diciendo qué es lo que le pasó. No sé tú qué tan lejos hayas ido de Dios. Nosotros, como dice el himnólogo, estábamos en la oscuridad, estando a plena luz. Muchos de nosotros. Estando en sombra a plena luz, pues ahí nos alcanzó. Y de tan lejos como te hayas ido y tantas cosas que hayan sucedido en tu corazón, de allá nos regresará el Señor. Y tendremos que darnos cuenta de lo que nosotros hicimos y lo que Él justificó, y le amaremos más. De regreso a casa, cada cristiano habrá de reconocer el camino que Él dejó marcado con pisadas demasiado profundas. Esas pisadas
cargadas de significado. Esas pisadas que el Señor dejó están cargadas de valor, están cargadas de seguridad. Esas pisadas están cargadas de retos y de desafíos. Cuando el Señor vino, Él ya sabía todo lo que iba a suceder con Él. Él sabía todo lo que iba a suceder. Estaba profetizado en el libro de los Salmos que quién le iba a entregar. El Señor Jesús lo dijo, quién lo iba a entregar. Entonces para Él no era absolutamente nada desconocido, sino que verdaderamente Él sabía que aún su alter ego, aún ese personaje que de su pan comía, lo iba a traicionar. Él sabía cómo iban a arar en su espalda. Él sabía. Él conocía que iba a ser pateado, que iba a ser abofeteado, que iba a ser Él sabía. ¿Y quién dijo que regresar a casa iba a ser fácil? Todos los cristianos estamos llamados a atender el ruego del apóstol Pedro, que dice que seamos conscientes de que solo somos extranjeros. O sea, en realidad solo somos extranjeros, solo somos peregrinos sobre este mundo. Y somos susceptibles a poder partir de en medio de nuestra familia, somos susceptibles a partir del medio de nuestra sociedad, somos susceptibles a partir del medio de nuestra congregación. Ninguno de los que está aquí sabemos cuándo va a ser la fecha de nuestra caducidad. Nadie trae aquí su código de barras que te diga cuándo caducas. Nosotros no podemos ir a la hora que el Señor nos mande descansar. Pero mientras, en tanto esto no sucede, debe uno de comportarse como, pensar como y actuar como extranjero y peregrino. El apóstol dice que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Cuántos deseos tiene la carne? La carne tiene por excelencia la actitud de querer en todo tiempo crucificar nuevamente a Cristo. Todos los deseos de la carne tienen el deseo de pisotear la obra de Dios. Todos los deseos de la carne tienen ansiosamente el deseo de que el mensaje de Dios no se pueda de ninguna manera vivir en nosotros. Y los deseos de la carne van a batallar con el alma. Por eso, entre menos entendimiento tengamos, más sufrimiento emocional tendremos y más actitudes incorrectas habremos de exhibir. Porque si se afecta lo intelectual, el conocimiento, se afectará la parte emocional. Y es ahí donde sufres. Y si estás sufriendo y tú y nuestras atenciones como cristianos están en ese sufrimiento, nuestras acciones estarán verdaderamente desfasadas. Es por eso que una persona, cuando ha tenido un shock emocional en su vida, entra en un proceso crudo de depresión. O sea, no entendí por dónde me vino. O sea, me agarraron en Babilonia, fue tan fuerte. Es como cuando Márquez le dio un golpe así mal y paqueado. ¿Se acuerdan de esa pelea? A ese gigante filipino. Y no es porque esté gigante, ¿no? Bravísimo era él. Era el azote de los mexicanos. Cayó y no se levantó. Fue un shock tremendo. A tu vida van a venir todo tipo de... Tienes que estar preparado. No te queda ni otra más que estar preparado. Viene la depresión. Y cuando viene la depresión, vienen las emociones. ¿Por qué crees que hay tanta gente que se cuelga? De veras, se cuelgan. Otros se tiran de puentes. Pero se suicidan. ¿Por qué? Porque es una forma de huir del dolor, es una forma de huir de la angustia, es una forma de huir de la ansiedad.
Dice el apóstol, absténganse de todos los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Dónde está la situación? Es el alma. En la parte espiritual somos muy fuertes y ahí deberíamos de crecer mucho para poder trabajar en esto. La parte del entendimiento tiene que ver con esto. ¿Y por qué la gente se deprime? El salmista en el Salmo 119, si no mal recuerdo, Salmo 119, en el versículo número 25, escuchen esto: abatida hasta el polvo, ¿está qué? Pero ¿qué necesita una persona para vivificarse? ¿Necesita un Vive 100 o un Red Bull? ¿O un shot? No. Vivifícame según tu palabra. En la vida cristiana te encontrarás muchas cosas difíciles de padecer y de sufrir, pero es solamente una perspectiva equivocada. Es parte del crecimiento. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué tengo que hacer? Que Él me vivifique según su palabra. Yo quisiera que tú te pusieras a pensar en algo. ¿Qué hay que te duele tanto en tu corazón? ¿Una decepción? ¿Una frustración? ¿Qué es lo que abate tu alma? Es simple. Salir de cualquier cárcel de depresión, de cualquier cárcel de amargura, de cualquier cárcel de depresión, de cualquier cárcel de angustia, de cualquier situación difícil, es solamente con el poder de la palabra. Versículo número 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Esto es porque ¿podemos nosotros tratar con la gente deprimida? Por supuesto que sí. ¿Y puede salir de la depresión y de la ansiedad? Claro que sí. ¿Con qué? Con la palabra. Eso es mucho, totalmente más eficaz que cualquier psicólogo. No importa qué reputación tenga. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Los cristianos, todos los cristianos, son cristianos porque atendieron un llamado de Dios. Eso es bien importante que lo sepas. Un llamado de Dios. Allá donde estabas, allá oíste su voz, allá lo escuchaste, y de allá para acá empezaste a ir en el sentido correcto. Son cristianos porque atendieron. Y por eso es necesario que nosotros ejerzamos bien nuestro llamado mientras estamos de camino a casa. El camino no será para siempre. El camino puede ser algunos años solamente. Unos viven 30, otros 50, no sé, otros 65, otros como mi padre vivió 75. Aquí tengo agua yo. Está bien, gracias. Entonces, pero el propio Cristo Jesús, cuando marcó la ruta de regreso a su casa, se enfrentó con todos los obstáculos posibles para que Él no llegara. Y todos estos tenían la misma manufactura: pecado y muerte. Pecado y muerte. No hay de otra. Hasta eso no es ni tan mal. Pecado y muerte. En Hebreos capítulo número 2, el versículo número 14 y el versículo número 15. Miren lo que el Señor Jesús pasó. Hebreos 2, 14 y 15.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. No es un Dios frío, no es un Dios indiferente, no es un Dios distante, lejos de tu situación o de tu condición. No, no es así. Está más cerca de lo que uno se imagina. A veces el dolor, la amargura, la tristeza no nos deja verlo y no lo podemos disfrutar. Pero Él está más cerca de lo que te imaginas. Hebreos 4, del 14 al 16, dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no, escuchen eso, pueden subrayarlo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dijo? Sí, que lo que te hace sufrir son debilidades. Que lo que te hace padecer son debilidades, no son fortalezas. Pero Él no es distante, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la parte de la estructura del arma que usa Satanás, el pecado. Así que dice la Biblia lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué dijo? Sí, que puedes ir al trono de su gracia porque Él es misericordioso, a Él le duele lo que a ti te está pasando. Eso es tener misericordia. Que te duele, le duele lo que a ti te duele. Le duele lo que estás sufriendo. Pero corre al trono de su gracia. Hallarás oportuno socorro. Y para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos duele? Nos duele el pecado. ¿Qué nos trae como consecuencia el pecado? Nos trae muerte. Pero por eso nos da gracia. La estás regando y eso es lo que te está pasando. Pero qué bueno que viniste. Porque para ese problema yo tengo algo que se llama gracia. No te mereces esto, pero es gracia. La gracia es darle algo a alguien que no se merece. No te lo mereces. Sin embargo, sé que lo necesitas. Sé que te hace falta. Y como a mí me duele lo que a ti te está pasando, entonces yo voy a proveer de lo que yo tengo, que es gracia, para que tengas un socorro bueno y verdadero. El versículo número en 1 Pedro 22. Pedro capítulo número 2, versículo número 20. ¿Sabes? ¿A cuántos nos rompieron la boca? Allá en aquel tiempo. A unos por chismosos, otros por borrachos. Tú te encuentras uno que ese no se deja hasta que no le aclaras el punto.
Y mientras la cosa se pone difícil. Otros por borrachos, otros por otros motivos. Sí. Dice la palabra de Dios en el versículo número 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente esta es la vida que honra a Dios. No está bien, pero lo voy a soportar. La vida que honra a Dios no es no es cuando éramos niños, a ver, dice que le tienen miedo. No le tienen, a ver, tocan el pecho. Así se comenzaban los pleitos en mi tiempo. No se trata de eso. Si te golpearon porque eres peleonero, ¿qué gloria tienes? Te pegaron por menso, pero no es para la gloria de Dios. Estás buscándole y bueno, mira. Pero aquí es que la vida que honra a Dios es la que tú no hiciste nada. Y sin embargo, no te sientes bien, la estás pasando mal. Pero la gloria, la vida que honra a Dios es esa, que lo que sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y tú dices, ¿qué negocio es ese? Te diré qué negocio es ese. En Filipenses capítulo número 2, te diré qué negocio es ese. Negocio. Filipenses 2 dice lo siguiente: en el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Ese es el asunto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, pero Dios lo exaltó hasta arriba. Nadie quiere verse hoy humillado. Nadie. Al menos yo no sé tú. Pero cuando uno sigue las pisadas del Señor, esas son precisamente las pisadas que debes de seguir. Y uno tiene que considerar esto, que vas a ser exaltado. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Ves? La vida cristiana es una vida que sigue honrando a Dios a través de tantas situaciones que la carne dice, ahí no me toques, por favor. Eso no me parece. Pero eso es la carne. Y luego sigue diciendo aquí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 2. Ahora sí, en el versículo número 21 dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. El mundo necesita un ejemplo. El mundo necesita personas con una clara visión y una clara conciencia, identificados plenamente con la perspectiva de Cristo, con su ejemplo de Cristo. El mundo necesita ver un ejemplo diferente. Y para eso llamó a los cristianos. Para eso te hizo venir de donde tú ibas tan lejos del Señor, sufriendo sin ningún mérito, padeciendo sin ninguna gracia, sin ninguna recompensa. Y para eso nos llamó. Y nos llamó de todos lados, de las condiciones, peores condiciones. De ahí nos rescató. Y luego dice, para esto pues
Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando tú empiezas a pensar en esto, meditas, y cuando empiezas a caminar en las huellas del Señor, descubres cuánto te amó, y como consecuencia descubres mucho amor que tiene tu corazón ahora para Él. Y las cosas que pasan en tu vida verdaderamente son minucias, que antes eran verdaderos incendios, ahora son minucias, porque comparas tu pequeño pie con la profunda y grande huella de amor que dejó el Señor. Y le dices: ¿cuánto te debo? Te debo demasiado. Y es cuando yo quisiera sufrir más todavía. Quisiera un verdadero problema. Empiezas a caminar y a caminar y a caminar. Y dice la palabra de Dios, ejemplo de sus pisadas. Y número 1, ve cómo resuelve el Señor. Hay 4 cosas que yo quiero que te vayas y que se te queden grabadas en tu corazón. ¿A qué cosas? ¿En qué huellas? ¿Cómo con 4 cositas abarca todo lo que es mi vida como creyente? Número 1, dice en el versículo número 22, el cual ¿qué? No hizo pecado, ni se halló engañoso. Esa es la primera. No hizo pecado. Tal vez ahora te estés cuestionando si es posible no pecar. Todos pecamos. Todos pecamos, sí, en algún momento. Pero el que esté en Cristo no peca. El que esté en Cristo, dice Juan, no peca. ¿Por qué no peca? El que está en Cristo. ¿Por qué? Es Cristo en su vida. Y siempre que tiene la oportunidad de pecar, no peca, porque el Espíritu Santo le convence de eso, de pecado, de justicia. Y entonces decide negarse a sus derechos. Decide negarse, decide renunciar a lo que hubiese terminado en algo de muerte, y dice la palabra de Dios que no peca, y entonces hay mucha vida, hay muchas cosas que cambian, y dice, y uno a veces podría pensar, hey, hoy tengo chance de quitar la amargura. ¿Qué decido? ¿Qué decido hoy en mi vida? ¿Quitar la amargura? ¿Quitar la ansiedad? ¿Quitar el dolor? No, es que sí está la oportunidad, pero no quiero. En la vida te vas a encontrar con mucha gente. Yo le decía a alguien, ¿por qué no le das la vuelta? No quiero. De veras, no quiero. ¿Vas a seguir viviendo de esa? Sí, de esa manera. Entonces, son situaciones de las cuales el Señor nos puede hacer libres, nos quiere hacer libres y desea que seamos libres. Dice otra vez, el cual no hizo pecado, o sea que dejó una profunda huella que te va a permitir a ti poner tu pie ahí y te va a permitir no pecar, honrar a Dios en todo lo amplio, lo profundo de tu vida. Una y otra vez fue tentado. Eso dice en Hebreos. No hizo pecado, fue tentado en todo. Muchas de las cosas que más nos duelen tienen que ver con lo emocional. Cuando tus hermanos, los hermanos de Jesús, le dijeron que estaba deschavetado, que estaba chiflado, los hermanos de Jesús dijeron que estaba fuera de sí. A ver,
¿Qué pasaría si yo le dijera, a ver, hermano Roberto está bien loco, usted está chiflado? No se le acaba, no es cierto, es un ejemplo. No, y te la va a guardar porque a Jesús le dijeron que estaba chiflado, que estaba deschavetado, que era endemoniado, que era un hombre comilón y era bebedor de vino. Eso le dijeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿quién de qué aguanta pues un desprecio? A ver, levante la mano, el más espiritual que aguanta un portazo en la cara. Pues para eso Dios los llamó, para que aguanten portazos en la cara. ¿Cuántos de aquí quieren seguir las pisadas del Señor? Eso espero, pronto sabrán de eso. Pronto sabrán. Fíjate, fue tentado en lo emocional, fue tentado en lo moral. Pero cuando tú caes en una tentación que tiene que ver con lo material, que afecta a lo espiritual, ahí sí nos vamos como en tobogán. Pero él no cayó. Así que cuando él comenzó su ministerio, ¿se acuerdan? Él comenzó su ministerio. Y ¿cuándo comienza su ministerio de Jesús? Cuando él es bautizado. Y entonces empieza ahora sí de frente a predicar, y entonces es cuando las cosas se ponen completamente difíciles. Y hay dos cosas que yo quiero que atiendas hoy y entiendas muy bien. Los cristianos tienen una doble naturaleza, la naturaleza que debe de morir, que es la terrenal, y tienen una naturaleza espiritual que es la que debe de crecer y que es la que nos conviene. Pero cuando él comenzó su ministerio, se puso al límite su propia naturaleza humana. Y fue tentado por el lado de la necesidad, por el lado del hambre, por el lado de la carne, aludiendo a alguna recomendación espiritual. Pero él no cayó. Él tenía hambre y tenía sed, pero él no cayó, sino más bien usó de la palabra, la cual le permitió tener la victoria sobre el disimulado enemigo. En Mateo capítulo número 4, en el versículo número 4, en el versículo Mateo 4:4, y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo número 3 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. En nuestras vidas ahora, hoy podremos no tener la tentación del hambre, pero podemos tener muchos tipos de tentación. Muchos tipos de tentación que satisfagan muchos tipos de hambre en nuestras vidas. ¿Está mal ser tentado? No. Lo malo es haber cedido a la tentación. ¿Es pecado ser tentado? No, no es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. ¿Cómo le voy a hacer cuando yo tenga en mi vida un conflicto? No digo existencial, sino esencial, porque nuestros conflictos vienen por la carencia de la esencia de Dios. Según Hebreos capítulo número 1, versículo número 1, 2 y 3. ¿Por qué vienen los problemas? Porque eso falta. Por eso dijimos nosotros hace ratito, nuestras debilidades. ¿Qué tengo que hacer? Miren, lo que tengo que hacer es lo siguiente: lo que hizo Jesús. Él dejó ejemplo y una huella profunda para que cuando venga un problema no lo resuelvas en la carne, sino lo resuelvas en la parte de lo espiritual. Escrito está, dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejó una huella ahí tremenda. Cada cristiano en algún momento, uno no puede decir: a mí no me va a pasar eso. Pues Pablo dijo que sí.
El que cree que esté firme, mire que no caiga. Agárrese donde pueda, porque ya está sobando. Cada cristiano en algún momento se verá frente al escenario de la tentación, la cual de una manera brutal apelará a tus necesidades inmediatas, sean de la índole que sean, morales, emocionales, materiales. Sin embargo, debes ser consciente que en la palabra está la solución para resistir al diablo, que cada vez viene y alude a nuestra carne de una manera sigilosa. El Señor pudo exhibir en su propia persona la misma libertad encarnada, totalmente libre de pecado. En Juan capítulo número 8, los primeros versículos, no solo querían tentarle a Él, había una denodada sentimiento conjunto de todos ellos que quería matar al Hijo de Dios. Él se los dijo. El Señor se los dijo. Y sabes, sigue siendo exactamente lo mismo. La obra de Satanás tiene en todo tiempo el mismo deseo, el mismo anhelo, es matar a Cristo en tu vida, por el motivo que tú quieras. En Juan 8, no solo querían tentarle, sino deseaban con todo su corazón matar al Señor. Él había venido a los suyos, y lo irónico era que los suyos no le habían recibido. En el episodio que se narra en Juan 8, le pusieron delante de él una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pero sabes, aquí hay algo bien importante. ¿Jesús solamente vino por la mujer sorprendida en el acto del adulterio, o también vino por los que tenían las piedras en las manos? ¿Por quién vino? ¿Por unos o por todos? Pero mira, el acto magistral de Dios, que atendió un caso, atendió dos casos con una sola acción, lleno de gracia. Eso dice Juan 1, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia. ¿Quién necesitaba más gracia? ¿La mujer sorprendida en el acto del adulterio? ¿O los que iban a... Escuchen eso. Los religiosos siempre dicen, y la Biblia dice... No tienen misericordia. Te mandan un bibliazo y te parten, te sacan del eje de la vida. La Biblia dice, esa actitud tienen todos los pobres religiosos. La Biblia dice, y tienen una actitud fea. Pero el Señor dijo una cosa bien importante. Ellos dijeron, en la ley de Moisés nos mandó en la ley apedrear a este tipo de mujeres. El Señor no utilizó la ley, utilizó lo que habían sacado de la ley, utilizó la gracia. Y empezó a escribir en el suelo y dijo, cualquiera quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿De qué nos dejó el Señor ejemplo? Nos dejó una profunda huella de que tenemos que usar de sabiduría para poder caminar las huellas del Señor. ¿Es difícil? No. No es difícil. Ahí está en su palabra. Vean ustedes en Juan 8:5. Vean ustedes en la naturaleza del religioso. El hermano Jonás se va al infierno. Sí. Dicen tantas cosas de mí. Pero yo sé que no. Juan 8:5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Vean ustedes? ¿Vas a contradecir a la ley?
Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús dijo, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Imagínate tú, ahí pone el nombre de fulano. Esta es una especulación, no está en la Biblia. Pone el nombre de fulano y su amante, el nombre de mengano y de lo que le robó a sutano. Entonces ya se las sabe todas las de nosotros. Empezaron a soltar todas sus piedras. ¿Quién aquí está libre del pecado? Pero Él es bueno y ha dejado huellas para que hagamos lo que conviene a todos nosotros. Los mismos principales sacerdotes no podían percibir el amor de Cristo. Solo era porque la mujer, sino también por ellos. Ellos eran amados por Cristo. La mujer era amada por Cristo. Por ellos, y de una manera muy especial, exhibió este mensaje. En 1 de Juan, capítulo número 3, el versículo número 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Fíjense bien, si Cristo hubiera sido un infeliz como cualquiera, y dirían, sí, tú eres una mujer, aquí están todos estos benditos testigos, te sorprendieron en el acto del adulterio, y así dejas a los otros que más adelante se los va a llevar el tren. No se puede hacer eso. ¿Por qué vino un conflicto? Por pecado. Querían matar no solamente a ella, sino también a Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema está en Juan 8:43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué la vida de una persona creyente puede ser tan infeliz? Tan poquito, tan superfluo. Es simple, es muy simple. Jesús lo dijo. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Él mismo les contesta para que no divaguen. Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no nos entendemos. Y saben los grandes religiosos. ¿Cómo un grande religioso no entiende lo que dice Jesús? No lo conoce. No están en la misma sintonía. Aunque geográficamente estaban en el mismo lugar. No le entiendo, nunca le voy a entender. No, exactamente esa es su condición. ¿Sabes qué? Entonces, ¿por qué nosotros imputar cada día el pecado de alguien cuando el Señor en su actitud lo que hizo fue que nos dejó huella, que Él quitó el pecado del mundo? Y una de las cosas que dice Pedro, primera de Pedro, ahí mismo en el primer inciso, la otra cosa que dice, nunca se halló engaño en su boca. ¿Por qué nunca se oyó o por qué nunca se halló engaño en su boca? Porque su corazón estaba lleno de la verdad. Y el hombre habla de lo que está lleno en su corazón. El hombre expresa de lo que está lleno en su corazón. Es un buen momento para escudriñar nuestro corazón escuchándonos. ¿Por qué cree que Dios dice que si confesares con tu boca? ¿Por qué? ¿Por qué me hace decir lo que Él ya sabe? Porque quiero que entiendas, que te enteres de verdad lo que tú tienes en tu corazón. Nunca se halló engaño en su boca porque su corazón estaba lleno de la verdad del Padre. Y cada cosa hablada, la hablaba con el fin de que el hombre recibiera de parte de Dios la abundancia de su verdad.
Dice que, escuchen esto, en Juan 7:18 dice que el que habla por su propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, habla para su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo tan revelador? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla, el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús no habló de él. ¿O lo oyeron que un día se defendió? ¿Nunca se defendió? Nunca. Él buscaba la gloria del que lo vio. En Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros, quién de estos que están aquí listos, estos que dicen que son hijos de Abraham y no sé, puro chisme, quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿A qué te vas? ¿A qué te tienes que acostumbrar? ¿Con qué te tienes que identificar? ¿Con qué? Con las huellas que él dejó. Cuando él dijo: cuando ustedes lo rechazan, relájense. No lo rechazan a ustedes, me rechazan. Me rechazan a mí, porque es mi mensaje. Por eso de ti pueden decir, como dicen en el mundo, de ti pueden decir misa. ¿Y a ti qué te importa? Honestamente, ¿qué te importa? Si eso hicieron en el árbol verde, pues en el seco, ¿qué no harán? O sea, las huellas que él dejó son para que relajémonos, vayámonos por la vida considerando verdaderamente, disfrutando lo que hizo por nosotros. No podemos nosotros llevarnos absolutamente nada de su gloria, es su gloria. Por eso dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo vio, ese es fiel, ese es bueno, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Así que tenemos la primera. En esta huella es que Cristo no dijo pecado, no hizo pecado, ni tampoco hubo engaño sobre él. No. ¿Cuántas áreas, cuántos perfiles abarcan en la vida de esta huella? Nada más con que no queramos pecar. ¿De cuánto nos salva el Señor de no querer pecar? De todo. De todo. Limpia nuestro corazón. ¿Sientes tristeza? Sí. Él sintió más. ¿Te duele? Sí, a él le dolió más. ¿Me entiendes? ¿O cuál es el sacrificio más grande de nosotros que el de él? Ninguno. Número 2, la segunda huella. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Él sabía lo que había venido. Tú debes de saber para qué fuiste llamado. Él sabía que vino. Tú y yo debemos de saber para qué fuimos llamados. Contestar. Quien cuando le maldecía
No respondía. ¿No dice la Biblia que bendigas al que te maldice? ¿Ah? ¿O no dice? ¿Fue nada más una cháchara de parte de Jesús o fue su vida que dijo está bien? Le maldicen y él de verdad no maldice, al contrario bendice. El Señor Jesús de ninguna manera experimentó el ser sacado de balance. Él nunca perdió de vista su propósito. Él tenía los ojos puestos en el galardón. Hebreos capítulo número 12. Hebreos ¿qué? 12. Dice en el versículo número 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Desmayar quiere decir huir. Eso quiere decir desmayar. Considéralo, míralo, piénsalo, medítalo, súfrelo. No tienes por qué huir. No puedes huir. Tienes un llamado. ¿Pero por qué sufro? Por la debilidad y la falta de palabra. Desde ahora voy a leer más. Pues hay que leer más. Y ahí está el Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo. Somos el ¿verdad? Qué bonito, ¿no? No has resistido hasta la sangre. Ninguno de los que estamos aquí. De verdad hay hermanos en la montaña, en la sierra, en Arabia, en la India, que los están matando porque están peleando en contra del pecado. Están luchando en contra del pecado a favor de la salvación de los musulmanes. Por ellos vino el Señor, también por ellos vino el Señor. Entonces, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con Él hasta la sangre, hasta la sangre. Dice la Biblia en el versículo Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos nosotros desenfocarnos de la obra. El diablo quiere desenfocarte, Satanás quiere desenfocarte, quiere sacarte de balance, pero a Cristo nada lo sacó de su balance, de su propósito. Entonces, su ministerio de salvar a la humanidad, la cual sabía que podía esperar. Él sabía qué podía esperar de nosotros. Fíjense bien, ¿qué puedes esperar de la gente? Para que le vaya midiendo. ¿Qué puedes esperar de la gente? Nada. No es tu gloria. Eres soldado, no más. Esto es significativo cuando estás en la jugada. Cuando no importa mucho. Es más, no importa nada. Fíjese bien, Mateo 26. Vamos a mirar los créditos que le dio el hombre a Cristo. Mateo 26, del 57 al 60.
al 75. Mateo 26. Escuchen eso. Bienvenida, pásale. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿No se supondría que ellos serían del mismo tipo de Jesús? Se supondría. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Imagínense ustedes, Pedro va de lejos, el chisme y todo el alboroto está allá, y Pedro está así de lejos viendo a su Señor. ¿Qué está pasando? Él es un testigo ocular de lo que está pasando con Cristo. Él sabe lo que está pasando. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Escuchen bien, para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los testigos falsos y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedifico. Y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? Escuchen a Jesús, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice: y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús les dijo hasta de lo que se iban a morir. Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Otro rasgo de los religiosos: son espantados y exagerados. ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Para esto fuiste llamados. Así que ya saben a lo que le tiran, ya saben a lo que vinieron, pero la victoria es grande. El galardón es grande. Si eso hicieron en Cristo, no te sientas muy triste porque a ti no te escuchan, no te reconocen, no te han escupido, hablan de ti. ¿Qué es lo que importa? Mateo 27 del 12 al 14 dice lo siguiente. Mateo 27 del 12 al 14 dice esto: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho del temple de este Hijo de Dios. ¿Qué vas a esperar de la gente? Nada. Nada puedes esperar de la gente. La obra que tú viniste a hacer es a favor de la gente, de parte de Dios. El único rostro que debe estar contento es el del Señor Jesús. Nada más. Serás exitoso en el ministerio.
A veces a nosotros nos sale la otra parte, normalmente. ¿Cómo es normal? En Hechos, capítulo 23, el versículo número 2 está muy chistoso, porque que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pablo. Así que cuando Pablo estaba ante el sumo sacerdote Anás, dijo en Hechos 23:2, el sumo sacerdote Anás ordenó entonces a los que estaban junto a él, o sea, junto a Pablo, que le golpearan su boca. A ver, hermano, el que está ahí, golpee su boca a su hermano. ¿Tú te imaginas? Ahí está el apóstol. Pero mira, el mancito de Pablo. Versículo número 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Este cordero que se llama Jesús no iba hablando como Pablo. No iba de ninguna manera sentenciando a nadie. Pero Pablo era como el que va agarrado y va a ver a quién patea por lo menos una patada hacia arriba. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dijo al religioso Otra característica de los religiosos: estamos dando dos servicios en uno, no tienen piedad. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Pero Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuántos quieren experimentar estas huellas? ¿A cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto aguantas? Pregúntate tú, ¿cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantamos? Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? A Pablo. Te vas a... ¡Tú primero! Estás feo, tú más. ¿Verdad? Me la vas a cuando quieras. Ese era Pablo. Y como es bíblico, él dijo: sed imitador de mí, ¿verdad? Como yo de Cristo. Seguimos a Pablo. Romanos capítulo número 12, 17 y 18. Romanos 12, 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Usted sabe de eso? Nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. Porque sin paz y sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué es lo que ves? Ves problemas, pero no ves a Dios. Ves heridas, pero no ves a Dios. Ves dolor, pero no ves a Dios. Ves enojo, pero no ves a Dios. Ves amargura, pero no ves a Dios. ¿Cuántos de aquí hemos sido lastimados? ¿Cuántos de ustedes han sido heridos? ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados? ¿Cuántos de ustedes han sido defraudados? El problema no es que haya sido ofendido, defraudado, traicionado, no sé de cuántos. El problema es que sigamos ahí. Eso es el problema. El problema es eso. Ese es el problema. No puede seguir uno siendo esclavo del pasado. El que es esclavo del pasado no puede tener la bendición del presente ni del futuro.
Está acordándose que nunca voy a tener amigos. ¿Por qué? Porque me han traicionado. Y ahí se va la vida como el llanero solitario. Otros, ya no voy a confiar en nadie. ¿Por qué? Porque es que me echó de cabeza. Y así se la va llevando uno. No paguéis a nadie mal por mal. Esa es una de las grandes huellas que el Señor nos ha dejado para que podamos tener una vida cristiana conforme a Él. Y luego dice, en la Biblia de las Américas, dice en Juan 19:15, entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato. Pilato les dijo, perdón, ¿he de crucificar a vuestro rey? Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey más que el César. Y Jesús no contestaba nada. Lucas 23:21, ellos continuaban gritando diciendo, crucifícale, crucifícale. Lucas 23:21. El corazón y la mente de Cristo Jesús jamás se desenfocaron del propósito que Él había de cumplir. Hay mucho que considerar para nosotros cada día de nuestra peregrinación. Sabes, tu vida no va a ser en la tierra, no va a ser para siempre. Un día se va a acabar. Un día vas a terminar. ¿Pero de qué se trata? Se trata de que tengas una vida que durante el tiempo que caminó aquí haya honrado a tu Señor. Para que Él, cuando venga, te honre a ti. No es bueno para nadie sufrir ningún tipo de descarrilamiento. No es bueno que ninguno de nosotros se desenfoque del llamado que tiene, porque es un llamado. El Señor Jesús nos dejó bien marcadas las huellas que debemos de seguir. Número 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. El 3 es que cuando padecía no amenazaba, perdón, me brinqué ese. Cuando padecía no amenazaba, y lo que dije es en la Biblia de las Américas, Juan 19:15, antes de eso. Cuando padecía, Él no amenazaba. No amenazaba. Sino que encomendaba su causa ¿a quién? Al que juzga con justicia. No es nuestra justicia, es su justicia de Él. Entonces, de ninguna manera podemos nosotros, el Señor dijo, si yo quisiera defenderme, ahora mismo mando que venga una legión de ángeles y me libre de estos que vienen a tomarme prisionero. Pero este Pedro, con un cristianismo muy actual, sacó la espada y quería matar al que venía por el Señor. Dice, espérate. Es más, el Señor agarró la oreja y se la pegó. Dice, no lo dejo así sin oreja, me le van a llamar taza toda la vida. Y le puso su oreja bien. Yo quisiera que entendieras esto. El Señor dijo, si yo quiero que alguien me defienda, mando, viene una legión de ángeles. No, hombre, estos no alcanzan con uno solo. Un solo ángel en una noche mató a más de 70,000. ¿Qué hacen estos? Pero el Señor no se desenfocó. Ten cuidado que tu vida no se desenfoque. Conoce el propósito de Dios. Toma el desafío. Todavía no hemos padecido hasta la muerte. Creo que aquí a nadie lo han escupido. A nadie lo han abofeteado. Vamos empezando a ver para que vayamos a ver si aguantamos.
Le gritaron, crucifícale, crucifícale, y él callado, porque él estaba encomendando su causa al que juzga con justicia. ¿No podéis sufrir un poco la ofensa? ¿No podéis sufrir un poco la ofensa?, dijo el Señor. Número 4, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús decía, ese es el cuarto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echando suertes. Este sigue siendo hasta hoy, fíjense desde cuándo está el ministerio de la prosperidad. ¿Cuántos buscan a Cristo? Buscamos a Cristo por realizar nuestro sueño. Buscamos a Cristo por, no, escúchenme bien, el orden de nuestras prioridades está invertido. No digo que esté mal, pero es primero la salvación, es lo que urge. Porque te puede dar vestido, te puede dar salud y te puede dar lo que sea, pero si te agarras en Cristo, irás al infierno. De nada sirvió. Entonces, no, ellos, estaba Cristo ahí en la cruz del Calvario y ellos acá jugando, echando suerte, a ver a quién le toca la túnica, a ver a quién le toca esto, a ver a quién le toca. Porque Cristo estaba desnudo en la cruz. Muchos todavía asisten a las iglesias: a ver qué me da Cristo, a ver qué me da el Señor, a ver qué le saco. Pero nadie quiere seguir sus huellas. La iglesia no es lo que hoy se piensa que es. No, de ninguna manera. Muchos todavía pretendemos sacar ventaja del Señor, pero Dios no es así en lo material, no es así. Él vino a dar la salvación, y ese ministerio de la prosperidad comenzó allá cuando estaban repartiendo de Jesús las cosas. No lo quisieron como Salvador, pero ellos querían sus túnicas, ellos querían algo de él. Ellos estaban repartiendo lo que los soldados, lo que del Señor habían quitado. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Hechos 7:60. Sí hay cristianos que puedan vivir dignamente. En Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Era Esteban, este mártir cristiano, que estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre. Y él está diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta es la naturaleza de un creyente. ¿De dónde aprendió Esteban? De su Señor. ¿Están diciendo esto? Sí, pero hay alguien que lo sabe bien. Hay alguien que lo sabe mejor que hasta que yo. ¿Cuál es el problema? Seguir sus huellas implica muchas cosas. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Por eso cada vez que yo miro a los hermanos en la iglesia, no simplemente veo a un hermano, veo un acto de justicia de parte de Dios. Veo a un hombre o una mujer libre en el Señor. Veo a un hombre o una mujer bendecidos de parte de Dios. ¿Qué problema quisiera yo tener? Ninguno. Actos de justicia. Escuchen: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él cargó toda la miseria y la maldición que debería de arruinarnos la vida. Y usted dirá: ¿y por qué mi vida está arruinada? Porque eso lo quieres tú. Él ya cargó, te hizo libre, pero a ti te toca renunciar a muchas cosas. Él no va a hacer lo que a ti te toca, jamás lo hará.
¿Por qué? Porque tú jamás hubieses podido hacer lo que a él le tocaba. Y él lo hizo. Entonces, el Señor una y otra vez a sus discípulos les dijo: señores, voy a morir. El Hijo del Hombre habrá de morir. Y también les dijo la manera que en que habría de morir. En Isaías 53:7 dice: y como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Pero cuando estás matando a un chancho, así es la carne. ¿Cómo le da? Pero él no abrió su boca. Hoy debemos saber todos a qué hemos sido llamados y en cada una de las circunstancias a las cuales nos habremos de enfrentar, de modo que no nos veamos de ninguna manera sorprendidos. El Señor dice otra vez en 1 de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las huellas a veces parecerán ser muy grandes y a veces parecerán ser muy dolorosas. A veces parecerán ser muy difíciles, pero sin duda el seguir las huellas nos harán sentir en carne propia el amor que el Hijo de Dios tuvo por cada uno de los que se decían caminar sobre ellas. Cuando tú camines por las huellas del Señor, sabrás cuánto Él te amó. Mientras, lo podrás imaginar, lo podrás sospechar, pero cuando tú camines sus huellas, lo podrás experimentar. Podrás encontrarte gente que te escupa, podrás encontrarte gente que te defraude, podrás encontrarte gente que te decepciona, pero tú tendrás misericordia y amor por la gente. No es tu gloria ni es la mía, es la gloria de Dios. Es un arduo trabajo que demanda la muerte, así como Él hizo. ¿Cuándo terminarán tus problemas? Hasta que Dios, dice el himno, te mande descansar. Hasta ahí. Mientras tanto, que no se cargue tu alma de nada, de ninguna emoción tóxica. Que tu alma esté limpia para que puedas ver bien el propósito de Dios. Que no se obnubile tu alma, tu visión, con el dolor, con la angustia, con la ansiedad, con la inseguridad, con la sospecha, con la zozobra. Si quieres saber cuánto te amó Dios, empieza a andar en las huellas que Él dejó marcadas. Entonces sabrás cuánto te amó. De regreso a casa, habrá muchos sobresaltos. Sin embargo, el seguir las huellas del Señor te llevan a casa de manera segura. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdaderamente como un manantial, Señor, en medio de un desierto, en donde los seres humanos hoy estamos en un desierto llamado mundo. Señor, estamos luchando de muchas maneras, Señor, y de muchas formas, Señor, con las perspectivas que el mundo, contra las perspectivas que el mundo forjó en nosotros. Hay muchas cosas que hemos aprendido mal a lo largo de la vida, hemos tenido malas experiencias. Las malas experiencias nos han vuelto sospechosos, duros, nos han vuelto indiferentes, nos han vuelto de corazón reacio, incrédulos. Hay mucha basura en nuestro corazón. Pero Dios, gracias porque tú nos dices: hey, puedes volver a casa.
tiene que seguir el camino que ya está establecido. He dejado un rastro, he dejado unas huellas, nada las borrará, son profundas, nada las entorpecerá, son firmes para siempre. Ayúdanos, Dios, a tomar la decisión de desear, Señor, regresar a casa contigo. Y gracias porque nos haces saber que somos extranjeros y que somos peregrinos. Danos la sabiduría, Señor, para hacer, a pesar de todo lo que suceda, el mejor servicio para gloria y honra tuya. Danos la oportunidad, Dios, de darte lo mejor de nosotros para gloria y honra tuya. Te pedimos, Dios, que nada ni nadie, Señor, pueda vencernos. Solamente, Señor, ayúdanos en cada momento. Gracias, Dios, porque en todo tiempo tenemos ese privilegio de poder saber que tú estás cerca de nosotros, estás con nosotros. Y gracias, Cristo, por tu Espíritu Santo y por tu propia persona, Señor, que está en nosotros. Te pido, Señor, nos vivifiques y nos llenes todos los días, Señor, de tu gloria. Bendice, Señor, a esta iglesia, bendice a cada hermano, bendice, Señor, a cada miembro de tu congregación a lo largo y a lo ancho del mundo. Líbranos, Señor, de la falsa religiosidad, líbranos de la ignorancia. Te pido, Dios, que cada una de las situaciones que nos duelan, Señor, simplemente tú nos digas, Señor, que es una debilidad y que tiene solución. La medicina es tu palabra. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, Señor, en todo tiempo, siendo recíprocos los unos con los otros. Lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador, el cual nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga por sentarse.